Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a Biografías Lectoras. Si pensamos en la biografía lectora de Agustín de Luca, nos encontramos con que lo obsesionan las ficciones que reflexionan sobre sus propios artilugios narrativos y aquellas en las que el enigma es el vector de la trama. Estas fascinaciones son las protagonistas de sus dos novelas policiales, El Judicial y Los Incidentes, ambas publicadas por Ediciones La Ría. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez de Collage Literario y como siempre estamos en Mandarina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano. En el día de hoy me acompaña Agustín de Luca. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Me gustaría arrancar preguntándote la primera escena que vos asocies a tu biografía lectora. ¿Qué cuentos, qué textos marcaron tu camino como lector? Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en mi relación con la literatura no es nada que haya leído, sino que es lo que me contaban. Creo que de hecho casi todas las biografías lectoras empiezan por alguien contándonos una historia. A mí mi padre me contaba, teníamos la costumbre muy establecida de todas las noches contarnos algo. Recuerdo dos libros puntualmente. Uno lo recuerdo por una cosa afectiva, por uno de estos libros clásicos que recopilaban cuentos de los Grimm, de Andersen. Pero lo que tenía de lindo es que era de él cuando era chico, después pasó a ser mío, tiene los nombres anotados y ahora es de mis hijas. Entonces es una cosa medio emotiva, bonita. Pero el que más recuerdo y el que capaz que más impacto tuvo fue un libro para chicos. No recuerdo ahora muy bien de quién eran los cuentos porque no lo tengo más. Pero lo que sí recuerdo es que estaban fragmentados. Eran estos libros que tenías una historia por noche, pero que las historias no siempre eran autoconclusivas. Yo esto se lo preguntaba a mi padre lo niega, pero yo estoy seguro de que es así. Se contaba una historia por noche, la historia terminaba y capaz que terminaba en el momento de más tensión, el momento ahí en el clímax. Y me decía, bueno, mañana seguimos, y ahí me agarraba la desesperación de no, como mañana lo seguimos, quiero seguirlo ahora. Él dice que no, que es mentira, que sigamos leyendo. Eso, créanme a mí. Pero lo que recuerdo de eso sobre todo es un poco el amor por un buen gancho, el amor por sentirte atrapado por un libro, despertarte al día siguiente y estar pensando en un libro. Yo creo que eso me agarró de muy chiquito y ya después no lo solté más. Bien, y en tu adolescencia, ¿qué lecturas empezaron a aparecer? Eso es más en la infancia, ¿no? Eso sí, son las primeras lecturas que recuerdo. Después, un poquito más grande, yo tenía una obsesión con los libros que tenían mis padres. Ellos tenían una biblioteca, un estante grande como este, ponele que hay acá. Y arriba de todo hay unos libros de Agatha Christie, estos colección Biblioteca de Oro que tienen muchos años. Y yo los quería leer. Y bueno, viste, yo leía muerte, asesinato. Y bueno, de chico esas cosas te llaman la atención. Yo debía tener 8 o 9 años y les insistía, atosigaba a mis padres para que me los hicieran leer. Y me decían que no, después son libros para más grandes, etc. Hasta que les gané por cansancio y los empecé a leer. Y hay un libro puntual que fue el primero que leí, que capaz que fue lo primero que leí, capaz que libros no pensados, no literatura infantil, que se llama Noche sin fin, otro libro que no tengo, no sé dónde habrá quedado, que a mí me voló la cabeza, pero me voló la cabeza... ¿De Agatha Christie? Sí, no solo porque Christie engancha mucho y porque ese tipo de policial está buenísimo, sino porque tenía un detallecito que era un libro construido con lo que yo en ese momento no lo sabía, ahora te lo puedo decir, un narrador poco fiable. El hombre que contaba la historia era el mismo que había cometido los crímenes, solo que vos como lector no lo sabías. Vos confiabas en esa voz narrativa. Era un clásico libro de Christie donde hay muertos, misterios, enigmas, una lista de sospechosos, y solo al final, en las últimas páginas, descubrías que el tipo que te contaba la historia en primera persona era el que había cometido los crímenes, solo que te había ido suministrando la información de una forma muy delicada para que vos no te dieras cuenta. A mí eso de pibe me voló la cabeza, como que me recuerdo terminar el libro, esta cosa que dice Nabokov del estremecimiento de la espina dorsal, como una cosa que te recorre como un escalofrío todo el cuerpo, y bueno, esto es increíble, tengo que leerlo de vuelta. Al final no lo leí de vuelta, de hecho nunca más lo volví a leer. Creo que lo tengo en algún lado, creo que sé a quién se lo presté, pero no lo quiero volver a leer, porque creo que eso también nos pasa un poco a todos, cuando tenés una memoria afectiva muy fuerte sobre algo, sobre un libro, sobre una película, sobre todo las cosas que viste en la infancia. Es muy difícil que el objeto real esté a la altura de la nostalgia y de todo lo que vos le cargas. Yo creo que hay algunos libros, me parece que pasa mucho en la infancia y en la adolescencia y en los primeros
20, 20 y pico, y después va pasando cada vez menos. Hay como libros que te convierten en lector, que te dejan como cicatrices. Libros que los lees y esta cosa que se dice, que suena un poco al lugar común, pero yo creo que tiene algo de cierto, de no sos el mismo cuando terminaste de leerlo. Yo creo que eso pasa mucho en la infancia sobre todo. Son libros como que te dejan cicatrices, y que después te quedás toda la vida persiguiendo a los fantasmas de esos libros. Y juzgás a tus futuros libros, a tus futuras lecturas, por hasta qué punto se parecen a esos primeros libros. Y Agatha Christie fue un poco la puerta al policial. Entonces, vos sos escritor de policial, después vamos a charlar un poquito de tus novelas, pero esa fue la puerta de entrada. ¿Y qué otras lecturas te fue llevando en relación al policial? Leí mucho policial de chico y de adolescente. Leí mucho Christie, no digo de todo Christie porque es interminable su bibliografía, pero leí mucho Christie, leí mucho Conan Doyle, después empecé a leer autores de acá, Pablo de Santis, Guillermo Martínez. Leí mucho policial, pero sobre todo en esa etapa de mi vida. Después dejé de leer un poco, me fui para el lado oscuro, me fui a estudiar Derecho, esas cosas. Y hubo una etapa en la que dejé de leer, y cuando volví, a los 19, 20 años, ya volví por otro lado, y tardé en encontrarme con el policial. Empecé a leer algunos clásicos, Cortázar, Borges, y me fui yendo para ese lado. De Cortázar, ¿qué lecturas habías marcado? Porque cuando te preguntábamos tus biografías lectoras, ahí hablabas casi como un núcleo entre Cortázar y Borges. Sí, ¿no? Sí, me pasó que había otro libro de Cortázar, que sí lo tengo acá, Las Armas Secretas, que también estaba en ese estante y que después, muchos años después, por algún motivo, pasó a mi bibliotequita personal, cuando ya el estante del mueble no existía más, ¿no? Ya, yo tenía unos 18, 19 años. Y no sé por qué me quedé con el libro, porque nunca lo había leído a Cortázar como todos en la secundaria, pero bueno, como nos pasa a veces en la secundaria, no me había enganchado, pero capaz que por el nombre, capaz que por el estilo de la tapa lo conservé, y un día me lo puse a leer y también me volvió la cabeza, sobre todo el primero es Las Armas Secretas, que tiene ese cuento famoso, El Perseguidor, sobre Charlie Parker, que es buenísimo. Pero a mí lo que más me gustó, o lo que más me impactó, fue Cartas de Mamá, que es el cuento que abre el libro, que es un cuento de una pareja que se va a vivir a París y que tiene como una especie de fantasma en el pasado, porque ellos son pareja, pero ella antes era la pareja del hermano del protagonista, que terminaron en malos términos, y el chico poco tiempo después se enfermó y se murió. Y ellos se fueron a vivir a París y abandonaron a la familia. Y ellos viven bien hasta que la madre, en una carta, les escribe, les habla del chico, creo que es Nicolás el nombre, como si estuviera vivo. Nicolás les manda saludos. Y se empiezan a preocupar, qué estará pasando a mamá. Y de repente esa operación del fantástico en Cortázar, que está buenísima, es como que lo fantástico aparece por una grieta y se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando, hasta que al final ellos mismos terminan convencidos de que el muchacho es una presencia casi física en sus vidas. Eso también me gustó mucho. Y Borges, bueno, con Borges lo que me pasó es que tenía mucho prejuicio, es lo que le pasa a todo el mundo, ¿sí? El tipo académico, intelectual, serio. Y después, cuando lo empecé a leer, me di cuenta que sí, por supuesto, que es intelectual y serio, pero que también es un nene que juega y que hace unos cuentos buenísimos que los podés leer de una forma superficial y te vas a enganchar y están muy bien construidos, y después tenés capas como para seguir pelando toda la vida. Y es un tipo muy sentimental también, no sé, me viene a la cabeza el comienzo del Aleph, en donde habla de la muerte de Beatriz Viterbo y cómo el mundo siguió igual y cómo se ofende porque las fachadas de las calles ya no son las mismas. Tipo que también era muy lejos de esa imagen del tipo frío, tipo bastante sentimental, y eso me pegó. Y después, hablando un poco decís que después te fuiste hacia los clásicos, y uno de los clásicos que mencionás es Los Miserables, ¿no? Que incluso decís algo así como descubrir hasta qué punto los seres ficticios pueden producir emociones reales. Total. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, es otra de estas heridas, otra de estas cicatrices, ¿no? Yo empecé a leer Los Miserables, no sé por qué lo empecé a leer, no sé qué fue lo que me llamó la atención, capaz que alguien me lo recomendó, capaz que alguien me lo comentó, ya era un poquito más grande, ya tenía 20 años. Y bueno, es un libro muy largo, ¿no? Yo tenía unos 4 tomos y habré estado un tiempo considerable leyéndolo. Y cuando estás un tiempo con un libro, pasa que de alguna forma los personajes llega un momento que son parte de tu ecosistema, son parte de tu vida. Y me pasó que al final me demolió, me destruyó. Me acuerdo de estar con
con mi pareja en ese momento, llorando, y me decía, bueno, ¿qué te pasa? No, me pasa el libro. Y eso es algo que descubrí también en ese momento. Bueno, sí, seres ficticios te pueden hacer sentir emociones reales. Te preocupás por la suerte de estos personajes como si fuesen seres de carne y hueso. Y eso también me impactó mucho. ¿Y en qué momento haces un poco el salto entre como lector al salto como escritor? ¿Cómo sucede eso? Porque hay claramente una fascinación en lo que estás diciendo en las operaciones de escritura, ¿no? Los mecanismos de los textos. ¿Cuándo empezás a notar que estás poniendo la mirada ahí? Siempre quise escribir. De chico escribía, después eso también me fui para el lado oscuro del derecho, así que eso quedó en la nada. Pero a los 20 y pico hice un taller literario. Un taller con Marielides, persona que tengo mucho afecto, y que me abrió un poco las puertas de no solamente aprender a escribir o enseñarte un poco de técnica, sino enseñarte a leer de otra manera. Bueno, mira, un libro se puede desmenuzar, un libro se puede deconstruir y reconstruir de vuelta. Y hay un libro puntual que en ese sentido me ayudó mucho, que es El arte de la ficción, de David Lodge, que lo que hace el tipo es, en pequeños capítulos, que originalmente eran columnas de un diario, va reconstruyendo distintos aspectos de la ficción. La ironía, el suspenso, la metaficción, la intertextualidad. Entonces es como que te va enseñando los pequeños bloquecitos de los que está hecho una obra de ficción. Y después, yo creo que casi todos los que leemos mucho, los que leemos compulsivamente, en algún momento queremos escribir. O escribimos los márgenes y cuestionamos lo que leemos, o de alguna forma queremos, no sé si escribir, pero sí trabajar la literatura. Esto que vos estás haciendo, por ejemplo. Bueno, yo no me quiero quedar solamente en lector, necesito hacer algo más con esto. Y después vemos por dónde lo encarrilamos. A mí me salió escribir y bueno, el taller fue muy importante, pero creo que nace en la lectura, en querer producir o querer hacer algo con eso que a vos te gusta tanto o te impacta tanto. ¿Y ese taller vos fuiste con una idea? ¿Era un taller de lectura y escritura? ¿Cómo funcionaba ahí? Era un taller de escritura. Ariel daba todas las semanas una consigna y sobre eso trabajabas, pero te quemaba mucho la cabeza con una idea que para mí es fundamental. Yo ahora cuando hago mis talleres también se los machaco a los chicos. Es que si querés escribir te tiene que gustar leer. O sea, no podés dedicarte a esto si no te gusta, y tenés que dedicarte a leer. King dice en este libro Mientras escribo, que también lo leí un poco por la misma época y me gustó mucho. De hecho me sirvió para reencontrarme con King, porque después medio como lo leí mucho de adolescente y después fue como, bueno, sí, eso es literatura entretenida, pavadas. Y este libro, que en realidad no es un libro de ficción, sino que es un libro donde él habla del oficio de escribir, me sirvió un poco para reencontrarme con esa literatura. Pero lo que dice es, si no te gusta leer, no te dediques a esto. O sea, si no tenés tiempo todos los días, si no lo disfrutás, no te dediques a esto, porque a escribir se aprende leyendo y escribiendo. Eso que decís de King, de que era un género menor, ¿no? Hablamos en este ciclo de entrevistas, hablamos varias veces del prejuicio a ciertos géneros, y el policial también es un género que se considera menor y que en tus textos abrís el debate entre los personajes, ¿no? De alguna manera. ¿Qué te pasa con eso? Con esa idea de pensar que hay ciertos géneros que son menores, que en realidad lo retrucás, ¿no? En realidad le contestás a esa idea. Sí, yo creo que es una ilusión, creo que es falso. Creo que hay gente que quiere creer que podemos identificar bloques de buena literatura y bloques de literatura para pasar el rato, para las vacaciones, y que eso en realidad es un conjunto de prejuicios. Yo lo sé porque yo estuve ahí. O sea, capaz que yo lo veía del mundo de afuera porque no estudié letras, nunca estuve en ese mundo, pero claro, escuchaba y repetía lo que se dice de, bueno, sí, tenés literatura para ir en el colectivo y tenés literatura para sentarte en tu casa y apreciarla. Eso es cierto, pero no está dividida en géneros. De hecho, hay una cosa muy simpática que pasa, que es cuando un libro de género se torna algo más, cuando te encontrás con un muy buen libro de género, lo que suele pasar, no pasa en Mandorina, pero sí pasa en otras librerías, pasa mucho en las cadenas, que es que sale del estante de género y va al estante de literatura. Y bueno, mirás, Borges escribe policiales, escribe fantástico, casi todo lo que escribe tiene mucha gauchesca también, ¿no? Pero gran parte de lo que escribe está metido ahí. Piglia, gran cultor del policial. Y nadie diría que Piglia es un escritor para leer en un colectivo. Y si lees Plata Quemada, y bueno, sí, es un libro de género, por supuesto es un libro de género. El género tiene estructuras, es cierto, esta cosa que se dice que bueno, los géneros en realidad son esquemáticos y son fórmulas, sí, por supuesto que tiene una estructura. Todo, pero el realismo también es un género y también tiene una estructura. Pasa que no le pesan esos prejuicios. La gracia es qué es lo que haces vos con esa estructura, cómo jugás, cómo la tergiversás o no la tergiversás.
Y ¿por qué se te dio por escribir policiales? Porque decís, en algún momento eras gran lector de policial, de hecho en varias entrevistas decís, como no te reconoces como un experto, podríamos decir, en policial, sin embargo se te fue por escribir policiales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te fascina ahí en relación a la escritura del policial? Lo tendría que trabajar en el psicólogo, porque no lo tengo muy claro. O sea, es lo que me sale, es lo que me surge escribir, es lo que me gusta, por supuesto que me gusta, y aparte fue mi primer contacto con la literatura, y eso de vuelta te deja una marca, y todavía el día de hoy leo policiales, no es que no me guste el policial, para nada. Sí es cierto que capaz que en las lecturas, que en la lista de lecturas que me marcan, capaz que no hay tantos policiales, pero me parece que hay algo de la estructura del género que me gusta, y que creo que no necesariamente tiene que haber crímenes de por medio para usar esa estructura. Esa estructura, la ventaja del policial, sobre todo el policial clásico, es que juega con el enigma, capta la atención del lector. Yo creo mucho en que los que queremos escribir, sobre todo los que queremos escribir y no tenemos un nombre, porque no sé, vos lees algo, mañana Martín Coban saca algo y lo vamos a leer porque es Martín Coban, pero los que no somos Martín Coban, el ejército de los que no somos Martín Coban, hoy tenemos que buscar de alguna forma captar la atención del lector y del editor, de seducirlo de alguna forma si queremos tener la posibilidad de movernos en este mundo. Y en eso el policial juega una gran ventaja, que es que tiene el enigma. Cuando vos empezás a leer y a vos como ser humano te plantean un enigma, te generan una inquietud y te generan ganas de seguir leyendo. Una cosa muy instintiva, querés saber la respuesta a esa pregunta. Entonces ya por eso es medio como que, no digo que tenés media batalla ganada, porque después hay un montón de cosas más que tenés que saber hacer, pero el policial juega con esa gran ventaja. Y después en ese esquema podés meter lo que quieras. Vos podés escribir un policial, pero en realidad capaz que lo que te interesa, te puede interesar solamente el policial y está muy bien, o capaz que querés explorar cualquier cosa, querés explorar la problemática social, la injusticia, querés cómo funcionan los tribunales, cómo funciona el mundo editorial. Bueno, podés meter cualquier cosa dentro de un policial. Incluso podés escribir un libro que no tenga absolutamente nada que ver con el género policial, o sea, con las temáticas del policial, y que sin embargo juegue con esa estructura de suministrarle información a cuentagotas al lector, que el lector quiera saber qué es lo que pasa. A mí eso es algo que me gusta mucho y que me sale medio como que instintivamente al momento de escribir. Y en esta idea del enigma que propones, cuando vos pensás tus novelas, la resolución, digamos, del enigma, ¿ya está planteada desde un principio o cómo es esa construcción? Porque aparte también sucede mucho que vos escribiste El Judicial y Los Incidentes, y en los dos casos, no vamos a spoilear, pero hay algo ahí de ese enigma que te va llevando y que se resuelve muy cerquita, casi el final, las últimas páginas. ¿Cómo es esa construcción en relación a como escritor, no? Es un poco arbitraria. A mí me pasa, se suele decir que hay escritores de brújula y escritores de mapa, los que saben escribir ya con todo el recorrido hecho, ya saben absolutamente todo lo que van a hacer, y los que en realidad solo tienen unas vagas nociones. A mí me funciona un camino intermedio. Si tengo todo resuelto me aburro, me siento aparte encorsetado, es como que la trama que tengo en la cabeza me obliga a ir por cierto camino y eso al momento de escribir no me gusta. Tampoco me puedo, en un policial, sobre todo si le apostás al enigma, es muy difícil salir a escribir sin tener nada planificado porque las posibilidades de que la improvisación salga mal son grandes. A mí me gusta escribir con algunas ideas, con algunas nociones, capaz con algunos puntos importantes ya cerrados en mi cabeza. Por eso cuando tengo una idea, capaz que le doy un tiempo de maduración y estoy un tiempo pensando y dándole vueltas antes de sentarme a escribir, pero sin todo resuelto. Necesito tener problemas que resolver, porque eso es lo que después va a hacer que la novela se vaya abriendo y se vayan construyendo tramas y subtramas, que es como una apuesta, porque te puede salir mal, puedes hacerlo y en algún momento decirte, bueno, no, mira, estos enigmas que me planteé o estos problemas narrativos, que no tienen por qué ser enigmas, que me planteé, no tienen solución. Y bueno, chao manuscrito. No me pasó todavía, pero podría pasar tranquilamente. Con Los Incidentes, ponele, sin entrar en territorio spoiler, me pasó que tenía muy en claro cómo se resolvía la incógnita principal, pero no tenía idea de cómo el lector iba a saber eso. Cómo el lector y los personajes iban a entender eso. Por la estructura de la novela, y sin entrar en territorio spoiler, era difícil comunicar ese dato. Y se me ocurrió lavando los platos a la noche en casa. Y es maravilloso, es una sensación muy... mi editor dice en chiste que es una solución magistral por el detergente. Pero es una sensación muy linda, como de piezas que encajan. Lo que le gustaba de estos libros era la sensación de plenitud y economía. La buena novela de misterio no tiene desperdicio. No hay ninguna frase, ninguna palabra que no sea significativa. E incluso cuando no es significativa, lo es en potencia, lo cual viene a ser lo mismo. El mundo del libro toma vida, bulle de posibilidades, de secretos y contradicciones. Dado que todo lo visto o dicho, incluso la cosa más vaga, más trivial, puede estar relacionada con el desenlace de la historia, es preciso no pasar nada por alto.
Todo se convierte en esencia. El centro del libro se desplaza con cada suceso que lo impulsa hacia adelante. El centro, por lo tanto, está en todas partes y no se puede trazar ninguna circunferencia hasta que el libro ha terminado. Paul Auster, La trilogía de Nueva York. En relación a los incidentes también, y después nos metemos en otros textos, pero también hay algo de la estructura que es potente en la novela, ¿no? Que vos hablas mucho de esta idea de la metanarrativa. ¿Qué lecturas tuviste antes que te llevaron a pensar esta idea y cómo después ingresa, digamos, en tu novela? Sí, claro, eso a mí es un juguete que me gusta mucho, una técnica narrativa que me divierte mucho como lector. Walsh, Notas al pie, es ese libro donde las notas al pie se van comiendo al texto. Borges también, Borges con esta idea de la puesta en abismo y de cómo en Cervantes los personajes, en la segunda parte del Quijote, los personajes ya leyeron la primera, entonces todo el mundo sabe quién es el Quijote y Cervantes es un personaje dentro del Quijote. Sobre todo trilogía de Nueva York, de Paul Auster, la primera parte, Ciudad de Cristal. Yo también lo leí, estaba en mis 20s cuando lo leí y me pasó que lo leí sin todo el bagaje académico que tiene alguien que ya está muy metido en el mundo de la literatura. No sabía cuando lo leí que era una novela postmoderna, ponelo, que estaba desarmando el género policial. Creo que menos mal que no lo sabía porque lo disfruté muchísimo más. Entonces si empezás a leer, es la historia de un tipo que es escritor de policiales y una novela escrita por Paul Auster, en donde alguien llama por teléfono preguntando por Paul Auster. Y a mí ese juego de que el autor estuviera metido dentro de la novela me pareció fascinante. De hecho después aparece Paul Auster como personaje y eso también me marcó mucho y probablemente después quise homenajearlo de alguna forma. Y a su vez, aparte de que aparecen los incidentes, te sirve casi como herramienta para pensar el mundo editorial también, ¿no? Porque hay un juego en la novela en donde una de las protagonistas es editora y está leyendo este texto que encuentra de la expareja que aparece muerta, ¿no? Y entonces va haciendo las notas al pie. ¿Qué te interesaba ahí de pensar del mundo editorial para armar ese juego, ¿no? En la novela. Es un recurso que es muy útil porque te permite hacer cosas que no podrías hacer de otra manera. O sea, a todos nos pasa que al momento de corregir detectamos cosas que no están buenas o que habría que modificar o que, bueno, mira, acá esto es un lugar común, esto es cursi. Bueno, ese juego de meter al editor dentro de la novela te permite hacer eso dentro, o sea, dejar el lugar común y abajo poner a alguien que diga esto es un lugar común y eso le da otro juego, le da otro sentido. Creo que fue sobre todo, nació del asombro del conocer el mundo editorial. Yo vengo de afuera, vengo de otro lado, entré tarde tal vez, o no tarde, pero bueno, no estuve desde siempre metido en ese mundo. Publiqué la primera novela, trabajé con editores que son amorosos, ¿no? Como los de mi libro, con los que tengo una muy buena relación, pero bueno, tuve este juego de que te comenten un texto, que te digan esto sacalo, esto ponelo, y es algo interesante. La cosa de empezar a pensar una obra o descubrir que un libro, pues la gente no lo sabe, yo no lo sabía al menos, es una obra colectiva. No es algo que hace una persona, no existe el genio autor que se sienta y escribe. Existirán pocos. Siempre hay alguien que lee, comenta, discute, corrige. Es como un objeto por el que pasan un montón de manos hasta convertirse en eso que después vos comprás en una librería. Y eso también me fascinó y también eso probablemente estaba en mi cabeza cuando me quise poner a escribir. Y también sucede un poco en ambas novelas, que haces que un poco ya lo dijimos, pero para desarrollarlo un poquito más, haces que los personajes debatan alrededor del policial, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, bueno, lo difícil que es construir la figura de un detective en la tradición argentina post-83, ¿no? Y ahí lo podemos ampliar incluso a Latinoamérica un poco. O la idea del cuarto cerrado. ¿Por qué te interesa que los personajes también pongan en escena esos debates? Probablemente sea consecuencia de estas heridas de Borges, esta cosa del libro que se vuelca sobre sí mismo. Son cosas que a mí me intrigan, son cosas que a mí me obsesionan y que veo que que al momento que estoy escribiendo surgen y que capaz que la literatura, a mí me gusta mucho una idea de McEwan que él dice que la literatura es como un campo de experimentos éticos. Vos traes un par de problemas, traes situaciones, traes personalidades y eso lo volcás en una historia. Y yo creo un poquito en eso. Me interesa un tema, me interesa un problema. Capaz que una forma de abordarlo es con un texto académico, si es a lo que me dedico profesionalmente, y si no, otra forma de abordar un problema, ya sea un problema ético o lo que sea, es a través de la literatura. Entonces probablemente muchas de estas cosas que a mí me interesa el problema del cuarto cerrado. Me interesa de que lo leía Piglia en un libro llamado El último lector, que nos dice una cosa muy buena que jamás había pensado, que es que
Es una cosa muy del siglo XX y de esta cosa de la inseguridad y de no estar seguro en ningún lado. Ni siquiera en tu casa con la puerta cerrada estás seguro, podés morir ahí. Una muerte violenta. Es terrible la idea, lo dice muy bien Piglia, mucho más elocuente que yo. Pero probablemente son temas que me obsesionan y que bueno, la forma de trabajarlos es escribiendo, metiéndolos en una ficción. Y después, en relación a otras lecturas que propusiste en tu biografía lectora, una fue El adversario. ¿Qué te pasó con esa lectura? Porque ahí hay mucho de policial periodístico, ¿no? Como un juego ahí. Sí, lo que me pasó con El adversario son dos cosas. La primera es que, bueno, la historia que Carrar cuenta es fascinante, la historia del hombre que un día miente, da una pequeña mentira, creo que desaprueba un examen, no puede contarlo y se le va haciendo una bola de nieve en la que termina matando a toda su familia porque no puede contarle que los últimos 20 años de su vida eran una mentira. Tipo, nunca se graduó, todos los días salía, se iba al bosque y se quedaba esperando que llegara la tarde para volver del trabajo. Vivía de los fondos que le prestaba, que él supuestamente manejaba. La historia de Jean-Claude Roman, creo que es el hombre, es muy interesante. Pero me gustaba sobre todo, lo que capaz que es algo parecido a lo que después me interesó hacer a mí, que también es una obra que de alguna forma pone en evidencia o se preocupa por las condiciones de su producción. ¿Cómo cuento esta historia?, se pregunta Carrera en un momento. ¿Cómo hago para contarla? ¿Desde qué punto de vista la puedo contar? Y lo que termina siendo, retomando la tradición de Capote en La sangre fría, es metiéndose él mismo como personaje. Él te cuenta, no solamente te cuenta la historia de Jean-Claude Roman, que de por sí es muy atractiva, sino que te cuenta cómo llegó a conocerlo, las cartas que le escribió, las respuestas de Roman, cómo Roman al principio no le contestó y después leyó una novela suya, una novela que él escribió, Carrera escribió a partir de Roman, una ficción, y dice, no, sí, yo quiero trabajar con este tipo. Yo tengo un vínculo con este tipo, dice el asesino, y cómo eso lo hace preocuparse por su propia vida. Bueno, todo ese juego de poner a la escritura en primer plano, y también el periodismo, por supuesto, me pareció muy interesante. Y a su vez hay un juego ahí donde el enigma ya está dicho desde el inicio, ¿no? No hay que descubrirlo, sino es cómo cuenta eso. Claro, capaz que es desplazar la pregunta. La pregunta no es quién fue, como la pregunta clásica del policial, ni cómo lo hizo, es intentar entender el por qué. Es una pregunta muy atractiva, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿En qué se diferencia este tipo de todos los demás? ¿Es un monstruo o es uno de nosotros? ¿O cualquiera de nosotros podría en ciertas condiciones terminar como Roman? Le pasa mucho a eso, Carrar. De hecho, en sus libros posteriores, sobre todo en El Reino, vuelve sobre el tema. Vuelve sobre su vínculo con Roman. ¿Por qué se obsesiona con Roman? Bueno, ¿por qué? Esa es otra cosa muy interesante, ¿no? ¿Por qué algunas cosas... ¿Por qué algunos temas nos llaman la atención? ¿Por qué a mí la historia de este tipo me toca algo y quiero contarla? Y otro de los textos también de los que hablaste en tu biografía lectora era Expiación. ¿Querés contarnos un poquito por qué? Expiación es el libro que más regalo. Es una buena pregunta. Normalmente, ¿cuál es el libro que más regalás o más recomendás? Yo lo regalo mucho, lo recomiendo mucho. Muchas veces me dicen, gracias. Porque es un libro duro de leer al comienzo. A mí me fascinó. No recuerdo, probablemente leí algo, creo que vi una nota de Fresán en página 12, en donde hablaba unos elogios tremendos del libro. Creo que sí, de hecho estaba leyendo la nota y tuve que dejar de leerla y decir, no, voy a leer esto primero y después la terminó de leer. Y es un libro maravilloso, del cual es difícil hablar sin spoilear, porque tiene un giro final que cambia, resignifica toda la historia. Pero que, entre otras cosas, es una historia sencilla. Es una chica obsesionada con ser escritora, una chica jovencita de unos 13 años que comete un error. Ve una escena entre adultos que no entiende, eso le queda dando vueltas en la cabeza, ella quiere jugar a ser escritora, está fascinada con Virginia Woolf, con el modernismo, leídos por una niña de 13 años, ¿no? Pero está obsesionada con este tipo de lecturas, y a partir de ver una escena que no entiende, en un momento posterior acusa falsamente a alguien de haber cometido un crimen. O sea, acusa a la persona equivocada y eso tiene consecuencias catastróficas. Y es como una especie de relectura o reescritura del Quijote o de Madame Bovary. Es un personaje al que la lectura de ficción, al que ve la realidad a través de los lentes de la ficción. Solo que en lugar de ser la novela de caballería o la novela romántica, en lugar de ser la literatura popular, lo que le quema la cabeza a la protagonista de Expiación es la literatura, digamos, la alta literatura. Es el misterio de la conciencia, esta cosa de, bueno, mira, este tipo que parece un buen tipo, en realidad yo no sé cómo funciona su mente y no sé qué les puede estar pasando. Y eso es lo que ya la termina trastocando. Y es un libro, además, que tiene como, que a los que nos interesa cómo
cómo se construye una ficción, es como una suerte de síntesis de gran parte de lo que se hizo en el siglo XX. Flujo de conciencia, narrador poco fiable, todos esos juegos narrativos de contarte una historia, pero que vos no sepas si la historia que te estoy contando efectivamente es así o si yo te la estoy tergiversando. Yo como narrador no soy digno de confianza y en realidad te estoy contando una historia que por mis limitaciones o porque te estoy mintiendo no es tal como te la cuento. Juega mucho con el estilo intelecto libre. Hay un narrador en tercera persona que cuenta desde afuera, pero que mira de tan cerca al personaje del que narra, que es como que las percepciones del narrador se empapan con las de los personajes. Cuando la niña de 13 años le muestra sus cuentitos a la madre, dice los brazos de la autora abrazaron, se toma en serio, porque si bien narra en tercera persona, lo hace desde las percepciones del personaje. ¿Y qué lectura más más cercana a nosotros estás leyendo o lees? ¿Hay algunos autores ahí que te hayan sido significativos? Porque estamos hablando sobre todo de literatura, sobre todo siglo XX, ¿no? Algunos no, pero en general estamos hablando del siglo XX. Sí. No es contemporáneo, pero Bolaños, sin lugar a dudas. No es contemporáneo en el sentido de que no está más entre nosotros, pero Bolaños es un autor que me marcó mucho. Sobre todo 1666, es un libro por el que tengo una fascinación tremenda. Y más adelante, mucha narrativa argentina que leo mucho. Me gusta mucho Samantha Schweblin, me parece que es una cuentista increíble. Respiración cavernaria, ese libro que también trabaja con un narrador poco fiable, es maravilloso. Me gusta, leo muchos policiales, leo una irlandesa que se llama Tana French, que acá están empezando a traducir, que escribe unos policiales espectaculares, también así con mucha preocupación social. Me gusta, son momentos donde no vienen nombres a la cabeza, que los hay. El chileno Zambra, me gusta mucho Zambra, literatura infantil, fui padre hace pocos años y uno lee distinto a Zambra una vez que es padre. Algunos poetas contemporáneos, me gusta mucho Luis Luc. Esta idea de ella que me fascina. No soy un gran lector de poesía, es como que hay poca poesía que me llega, pero por una limitación mía, por supuesto. Pero hay una frase de ella que me maravilla, que dice algo así como que miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria, el resto es recuerdo. Que no sé si es exacta desde una perspectiva psicológica, pero me parece que capta algo muy fuerte. Esta cosa de, lo hablamos hace un rato, de que las primeras impresiones, las primeras lecturas, las primeras experiencias te dejan una marca que te afecta de alguna forma positiva o negativa para toda la vida. Mencionaste que te fascinaba Bolaño. ¿Por qué? ¿Qué novela en particular? Puntualmente 2666. Me gusta todo lo que escribió Bolaño, pero sobre todo me gusta 2666, que es esta historia. Son 5 novelas dentro de una. De hecho, en algún momento estuvo. Él lo escribe en sus últimos meses. Muere escribiéndolo, básicamente. Y tiene un tema muy interesante con cómo se construye el libro. Él, cuando está por morir, le dice al editor, le dice a Jorge Herralde, que era el editor: no, mirá, yo necesito que mi familia tenga el sustento. Dividí esto en 5 novelas, pues una novela en 5 partes, y publicarlas por separado. Que así le vas a dar sustento durante más tiempo. Y Herralde habla con la familia y dice: no, muchachos, esto se tiene que publicar entero, esto no lo podemos fragmentar. Y esa cuestión, esa idea de la gran obra o de la obra total, esta cosa de esta idea de lo Tolstoy, de la novela total, la novela en donde se trabaja desde la intimidad de un personaje a la Segunda Guerra Mundial, está presente en toda la novela. Es decir, estoy con Herralde en esta, era necesario publicarlo entero. Es un libro que empieza con 4 tipos, en realidad son 3 tipos y una chica, son 2 críticos literarios que están buscando un autor fantasma, se llama Benito von Archimboldi, que es un alemán al que nadie conoce, una suerte de Elena Ferrante, tipo que todo el mundo lee, pero nunca nadie vio en su vida y nadie sabe quién es. Y empieza con la búsqueda de ese tipo, pero la novela se va abriendo y de repente lo que gira sobre todas las 5 partes son los crímenes de Ciudad Juárez, los feminicidios de Ciudad Juárez. Y la Segunda Guerra Mundial, y es una novela que termina abarcándolo todo. Pero está esta cosa muy interesante de aspirar porque es algo que claramente no vas a lograrlo, pero de todos modos vale la pena intentarlo, a escribir una novela total, una novela que se ocupe de absolutamente todo, en donde esté el ser humano, en donde esté la guerra, donde esté la historia, en donde esté la Ciudad de México. Y es una cosa muy interesante porque las 5 partes hablan sobre México, las 5 partes tocan Ciudad Juárez, y en la novela no aparece un mexicano. Bolaño era chileno, pero era en gran parte mexicano, porque yo gran parte de su vida en México, pero a México siempre lo cuentan desde afuera. Primero lo cuentan porque todos, como el escritor tiene algo ahí con Ciudad Juárez, el escritor este fantasma al que buscan, todo Ciudad Juárez está siempre presente. Los primeros son unos críticos europeos y una inglesa
en español y en francés, ponele. Después un profesor español que va a vivir a Ciudad Juárez, un periodista yanqui, pero nunca un mexicano. Siempre es como que a Ciudad Juárez se la mira desde afuera. Eso también es muy interesante. La mención de Track hizo pensar a Amalfitano mientras dictaba una clase de forma totalmente automática en una farmacia que quedaba cerca de su casa en Barcelona y a la que solía ir cuando necesitaba una medicina para Rosa. Uno de los empleados era un farmacéutico casi adolescente, extremadamente delgado y de grandes gafas, que por las noches, cuando la farmacia estaba de turno, siempre leía un libro. Una noche, Amalfitano le preguntó, por decir algo mientras el joven buscaba en las estanterías, qué libros le gustaban y qué libro era aquel que en ese momento estaba leyendo. El farmacéutico le contestó, sin volverse, que le gustaban los libros del tipo La Metamorfosis, Bartleby, Un Corazón Simple, Un Cuento de Navidad, y luego le dijo que estaba leyendo Desayuno en Tiffany's de Capote. Dejando de lado que Un Corazón Simple y Un Cuento de Navidad eran, como el nombre de este último indicaba, cuentos y no libros, resultaba revelador el gusto de este joven farmacéutico ilustrado, que tal vez en otra vida fue Track, o que tal vez en esta aún le estaba deparado escribir poemas tan desesperados como su lejano colega austríaco, que prefería claramente sin discusión la obra menor a la obra mayor. Escogía La Metamorfosis en lugar del Proceso, escogía Bartleby en lugar de Moby Dick, escogía Un Corazón Simple en lugar de Bobat y Pecuchet, y Un Cuento de Navidad en lugar de Historia de dos ciudades. Qué triste paradoja, pensó Amalfitano, ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo mismo, quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra ese aquello que nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez. Roberto Bolaño, 2666. Y en relación a el policial, vamos a volver un poquito a eso. Decís que en un momento fue como tus grandes lecturas o tus grandes primeras lecturas, y que después te volviste a reencontrar más de grande, y ahora me imagino que después de escribir 2 novelas policiales también vuelve a quizás hasta incluso a resignificar las lecturas, ¿no? Como del policial. ¿Qué lecturas contemporáneas, o sea, que estén publicando ahora, de escritores y escritoras que estén trabajando el policial, te interesan particularmente? A ver, una autora que conocí muy tarde y muy conocida, pero me pesaban los prejuicios de los que hablamos hace un rato, fue Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro es asombrosa, escribe muy bien, escribe muy buenos policiales que están bien pensados, que aparte trabajan problemáticas sociales y están muy bien planteadas, y a la que durante mucho tiempo no leí porque me pasaba lo mismo que después, que después, nada, percibí, que es que la gente piensa que como vende mucho necesariamente debe haber algo malo ahí. Y que es falso, no puede vender mucho y ser bueno. Me gusta mucho Pablo De Santis, me gusta mucho el Policial de Enigma. Acá en Argentina, más que nada, Policial de Enigma están haciendo De Santis y Guillermo Martínez. Después leo a esta autora irlandesa que se llama Tana French, que lo que hace es algo maravilloso. Tiene un par de libros traducidos acá, el resto se consiguen en inglés, pero lo que hace, que es muy interesante, es que juega con, por un lado el enigma y por el otro lado la construcción del personaje. Mezcla el policial negro con el policial blanco, llamémoslo policial gris, y lo que hace es, tiene un equipo de policías, o sea, en Irlanda no tienen capaz que tanto problema para poner policías como protagonistas, que lo que hace es plantear a un protagonista que investiga un caso, que por lo general tiene un enigma interesante, que atrapa, pero al mismo tiempo por un elenco de gente que está cerca y que puede ser amistosa, puede tener una buena relación con el protagonista o tener una mala relación con el protagonista. A veces es un policía corrupto, tenés otro comprometido, pero cada vez que cambia de libro cambia de foco. Entonces, quien era un villano en el primer libro, o quien era el policía corrupto en el primer libro, es el protagonista del segundo. Decís, no, pero me vas a contar la historia desde el punto de vista de este tipo que es despreciable. Y logra, como se logra, es la maravilla de la ficción, que vos, 100 páginas después, estés completamente compenetrado y comprometido con la perspectiva del policía corrupto. Que es una de las cosas más maravillosas que tiene la ficción. Es muy... Si se hace bien, podés hacer que el lector sea cómplice. Podés narrar la historia de alguien que moralmente que nos puede parecer despreciable, pero bien, Lolita, ponele, bien contado. Hay un momento donde vos estás leyendo y dices, che, yo estoy empatizando con este tipo, y este tipo es monstruoso. Y bueno, es una de las cosas
poderosas que tiene la ficción. Al meterte en la conciencia de alguien, terminás no siempre empatizando, pero sí simpatizando por momentos. Sobre todo si es ficción que está bien hecha. ¿Y tenés algún nuevo proyecto en vistas de escritura? Sí, tengo dos, en realidad. Tengo un policial más, que lo tengo ahí ya medio cocinado. Le estoy dando los últimos retoques y mi idea es publicarlo el año que viene. Todavía igualmente estoy mirando algunas cosas. Y después me propuse escribir algo que no tenga absolutamente nada que ver con el género policial, como forma de no encasillarme también. Que es una novela, que también la tengo medio completada. Intento escribir todo el tiempo, porque me parece que yo siempre digo el chiste que es como ir al gimnasio, pero yo no voy al gimnasio. O sea, que como debe ser ir al gimnasio. Pero estoy terminando una novela que cuenta la historia de una chica que tiene que lidiar con la biblioteca del padre. Una chica que no es lectora, que no tiene ningún vínculo con los libros, pero que el padre fallece. El resto de la familia quiere tirar la biblioteca porque le molesta, porque es un incordio, porque nadie tiene vínculo con los libros. Ella tampoco tiene vínculo, pero tiene un tema sentimental con el padre. Entonces va a intentar rescatar 1 o 2 libros. Y cuando los empieza a revisar, encuentra las notas al margen y lo que hacemos todos los que somos lectores, ¿no? Las anotaciones, las reflexiones, y se da cuenta de que hay parte de la vida del padre y de cosas que ella no sabía del padre metidas ahí dentro de la biblioteca. Y eso también lo tengo dando vueltas y probablemente el año que viene o el otro lo estaré publicando. Y para cerrar me gustaría preguntarte, ¿qué le preguntarías a un autor o autora que te guste mucho, si tuvieras la posibilidad? Capaz que es una respuesta fácil, pero le preguntaría qué lee, cómo lee, qué lecturas lo marca. Exactamente lo mismo que preguntan ustedes. Me parece que es la pregunta para hacerle. A un autor lo forman sus lecturas. La lectura, lo que alguien lee tiene un impacto. Entonces, si te gusta a alguien, te gusta cómo escribe McEwan, bueno, anda a ver qué lee McEwan. Cuáles fueron las lecturas que lo marcaron, porque probablemente ahí vas a encontrar algo de lo que te gustó. De hecho, McEwan dice, en Expiación, hay un momentito donde la protagonista, que esta chica que quiere escribir, intenta escribe un manuscrito, lo manda y se lo rechazan. Y se lo rechaza a alguien que era un crítico de verdad, que McEwan lo pone como personaje, que se llama Cyril Connolly, y le dice algo que para mí es maravilloso. Le dice algo así como que está muy bien sus intereses, que se nota que está muy enganchada con Virginia Woolf y con el modernismo y con esta cosa de representar el flujo de conciencia y James Joyce, y que todo eso está muy bien hecho, es como una especie de crítica literaria dentro del libro, pero que todo eso sería mucho más atractivo si al mismo tiempo nos contara una historia. Yo creo que sus lectores, por más sofisticados que sean, dice, todavía retienen ese apetito infantil de que les cuenten una historia. Y la historia, dice ahí, es como la espina dorsal de la narrativa. ¿Te preocupa la forma? ¿Te preocupa te querés preocupar por el lenguaje? Está bien, tenés que hacerlo, por supuesto. Tenés que construir un personaje bien hecho, tenés que preocuparte por el lenguaje, pero al mismo tiempo, todo eso, hacelo sobre la espina dorsal de una historia. Ahí el tipo dijo eso y dije, wow, esto es así, esto es cierto. Muchas gracias, Agustín. Gracias a vos. Escindida entre el apremio de escribir una simple crónica de diario sobre sus experiencias del día y la ambición de transformarlas en algo más grande, en algo que fuera refinado, autónomo y oscuro, permaneció muchos minutos sentada y frunciéndoles el ceño a la hoja de papel y a su frase pueril, y no escribió ninguna palabra más. Creía saber describir bastante bien las acciones, y poseía el tranquilo del diálogo. Podía hablar de los bosques en invierno y del siniestro muro de un castillo. Pero ¿cómo hablar de sentimientos? Estaba bien escribir se sintió triste, o describir lo que hacía una persona triste, pero ¿cómo se describía la tristeza misma? ¿Cómo se pintaba de tal manera que se sintiese su cercanía enervante? Aún más difícil era la amenaza o la confusión. Pluma en mano, miró a través de la habitación hacia las muñecas de caras adustas, las compañeras distanciadas de una infancia que consideraba terminada. Crecer producía una sensación de frío. Expiación, McEwan. Acabas de escuchar Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Puedes seguirnos en nuestras redes, @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que invitemos.